todos, me llamo Victoria y soy superviviente de la muerte por suicidio de mi hijo Luisete. Soy socia superviviente de Red IPIS y hoy estamos aquí para conmemorar el Día Internacional del Superviviente por Suicidio. La Organización Mundial de la Salud define al superviviente como aquella persona que ha perdido a un ser querido por suicidio. Y hoy estoy aquí y puedo hablar del suicidio e incluso puedo pronunciar la palabra suicidio gracias a la ayuda que he recibido, por un lado, de los profesionales y por otro lado, por la ayuda y el apoyo que he encontrado en los grupos de duelo. Los profesionales me han ayudado a elaborar un duelo sano, me han dado y me han enseñado las herramientas necesarias para poder seguir adelante y me han dado la oportunidad y me han enseñado a colocar a Luisete dentro de mí en un lugar que me ha permitido incorporarme de nuevo a la vida, poder disfrutar de ella, poder reír y pasarlo bien. Una vida que la verdad yo pensé que había perdido para siempre y que no iba a ser capaz de volver a disfrutar de ella. Y en todo este proceso del duelo me han acompañado y me he sentido también muy apoyada por los grupos de duelo. En estos grupos yo he encontrado un apoyo incondicional, me he sentido muy arropada y muy acogida. Allí he podido expresar todos los sentimientos y todas esas emociones que se te agolpan en los primeros momentos, que son muchos y muy diversos y que tampoco estaba segura de que fueran unos sentimientos normales que se podían sentir. Y sí, están ahí y son reales y se sienten. Y todas las personas que estamos en estos grupos de duelo sentimos lo mismo. Te sientes además escuchada y te sientes comprendida. Siente lo mismo que tú estás sintiendo. Y el poder hablar de ello libremente, sin ser juzgados, es una manera también de poder sanar y de poder seguir adelante apoyándote en todos los demás. También quería decir que no siempre es fácil encontrar un grupo de apoyo y no siempre el grupo de apoyo es la primera ayuda y el primer apoyo que debe de buscarse. A veces es primero estar con un profesional y ellos valoran en qué momento a lo mejor te viene bien o en ese momento te pudiera ayudar estar en contacto con otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Yo animo y digo que es muy importante, si hoy estoy aquí de esta manera, pudiendo disfrutar de todo lo que estoy disfrutando ahora, que es verdad que es de otra manera y no siempre todos los días es igual de fácil, igual de bonito, porque estos son sentimientos que van y vienen de una manera muy recurrente. Pero se puede vivir, se puede seguir adelante y animo a todas las personas que se encuentren en una situación como la que yo me encontré en su momento a que busquen ayuda, que ayuda profesional. Y si al principio no se encuentra, porque es verdad que a veces es difícil, que se rodeen de personas que las quieran, de personas de total confianza en las que puedas depositar todo tu dolor y todos tus sentimientos, que eso ayuda muchísimo. El ser escuchados y el ser comprendidos, eso es un valor incalculable para las personas que hemos pasado y estamos pasando por un duelo tan difícil y tan complicado como este. Hola, me llamo María y soy superviviente de la muerte de mi hermano Luisete desde 2012. Han sido más de 10 años tremendamente duros y quería aprovechar este mensaje para mandar un mensaje de ánimo a todas esas personas que lo estáis pasando realmente mal, tanto los supervivientes como yo, que están en un duelo súper complicado, como aquellas personas que estén pasando un momento muy angustioso. Os animo a que busquéis toda la ayuda posible, que no dejéis de buscarla. Si no funciona, que sigáis buscando, porque realmente con ayuda profesional y con tiempo podemos volver a estar más o menos bien. Nunca seremos las mismas personas, pero la vida también tiene cosas bonitas que nos están esperando y ese sufrimiento tan tremendo que tenemos no desaparece, no disminuye, pero por lo menos cambia de forma y se coloca de una forma que nos permita al menos poder vivir de una forma más tranquila y en paz. Así que os animo a que luchéis y a que busquéis toda la ayuda posible. Y en un día como hoy, que al final pues recordamos lo importante que es el poner los medios para la prevención del suicidio, hace más de 10 años que falleció mi hermano y aún creo que las medidas y los recursos son completamente insuficientes, con lo cual sigamos luchando también para que eso no sea un problema. Y desde aquí os mando un abrazo a todos y muchísimo ánimo.
Soy Juan José Escudero, superviviente por el suicidio de mi hijo, y quería comentar nuestro duelo, lo complicado que nos resulta. Tenemos muchos sentimientos y emociones que nos embargan, sentimientos de culpabilidad que pueden ser tremendamente intensos, que nos condicionan el día a día de una manera muy difícil para entender por parte de las demás personas, que esas sensaciones algunas veces nos embargan tanto que nos oscurecen la forma de entender la vida y nos hace sentir tremendamente mal, ¿no? Con el tiempo vamos aprendiendo, siempre y cuando tengamos una ayuda adecuada, profesionales de la salud generalmente, y que el entorno que nos pueda ayudar, nuestro entorno social, nos va permitiendo que esos sentimientos tan dolorosos, esos pensamientos intrusivos, imágenes intrusivas que nos impactan, nos van permitiendo de alguna manera dulcificar ese tipo de dolor que nos llega cuando esos pensamientos tan intensos nos embargan, ¿no? Es un proceso que puede ser más o menos largo, sí es intenso, pero con el tiempo, y insisto, con ayuda, porque creo que uno solo, habrá alguno que podrá, algún superviviente, ¿no? Uno solo es tremendamente complicado. Vamos de alguna manera sabiendo manejar esos momentos, ¿no? Unos días mejor, otros días peor, pero al final, con el tiempo, minimizamos esos golpes de estómago, que yo les llamo golpes de estómago, para poder suavizarlo o por lo menos manejarlo de una manera que te permita estar de alguna manera aquí, en el presente, en el hoy, en el día a día, ¿no? Y bueno, y gracias a Retypis por darme también esta posibilidad de visualizar nuestros problemas, nuestro duelo, que son muchos y muy largos, pero principalmente como superviviente nos marca mucho el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y como he dicho, con el tiempo y con ayuda, pues se va pudiendo manejar de una forma más adecuada, ¿no? Y eso pues nos da esperanza de que por lo menos en ese aspecto podamos llevar ese día a día de una forma más normal. Pues gracias por todo, un abrazo y aquí estamos. Queridos amigos y compañeros de Red IPIS, como sabéis, hoy celebramos y conmemoramos el Día del Superviviente. Es una fecha importante para acercarnos a todas esas personas que han perdido a un ser querido por suicidio. El día de hoy yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre uno de los sentimientos más frecuentes que aparece tras la muerte por suicidio de un ser querido, que es la culpa. Como sabéis, como respuesta a esa situación tan traumática como es la muerte por suicidio, surgen varias preguntas que el superviviente se hace o que se puede hacer. En primer lugar, ¿por qué lo ha hecho? ¿No? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho o por qué me ha hecho esto a mí? Son preguntas que en principio no tienen respuesta, ¿no? Es una pregunta sin respuesta, pero es una pregunta que en principio es una forma de quedar enganchados también con la persona que se ha perdido. Una segunda cuestión, una segunda pregunta es ¿qué pasará con mi familia? ¿Qué pensará de mí mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, ¿no? Con el tema del estigma, ¿no? El tema del estigma que realmente invade la vivencia suicida de
cultura occidental. Una cuarta pregunta es: ¿qué pinto yo aquí ahora? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo tras la muerte de mi ser querido? La única salida es la muerte, ¿no? Y por eso es frecuente que aparezcan ideas suicidas en los supervivientes. Es comprensible con la situación. Pero sobre todo lo que generalmente aparece es el tema de la culpa. ¿Qué pude yo hacer para que esto no sucediera? ¿En qué he fallado? ¿En qué no hice? ¿No? Es decir, es la culpa, ¿no? Claro, cuando se plantea así es porque se piensa, la idea que se tiene es que la conducta suicida es una respuesta hacia un estímulo, y no es así. Hoy se defiende que la conducta suicida es multidimensional, afecta en multicausal, y a lo sumo un factor, puede ser desencadenante esa situación, es un factor desencadenante, ¿no? Puede ser el bullying, o puede ser la ruptura sentimental, o puede ser diagnóstico mortal de cáncer, etcétera, ¿no? Pero realmente el sujeto siempre es libre, o al menos si su psicopatología se lo permite, para tomar esa opción o no. Es decir, es fundamental que se parta de ese criterio, ¿no? Es decir, que es la gota que colma el vaso, esa acción, pero no es la causa determinante, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la gota que colma el vaso, pero el vaso tiene que estar colmado para rebosar. Si no está colmado, es decir, si el sujeto no está en una situación de angustia intensa, grande, es decir, ese acto no se lleva a cabo. En el tema de la culpa, no toda culpa es igual. Generalmente la culpa lo que nos sirve es una pseudoadaptación que el sujeto hace para quedar ahí, de alguna manera, pegado en este caso al ser querido, ¿no? Hay dos tipos de culpa, fundamentalmente se señalan, ¿no? Un primer tipo de culpa es la culpa buena, la culpa sana, la culpa justificable, que es la culpa que tiene el ladrón después de hacer el robo. Yo me arrepiento de haber hecho eso, ¿no? Es una culpa además que es importante y es comprensible, ¿no? Y es deseable, digamos, que uno se sienta culpable porque ha hecho una acción que era en contra de sus principios, ¿no? Aquí ese tipo de culpa es relativamente fácil de elaborar, porque realmente en primer lugar hay que reconocer el error, tener conciencia de que ha cometido un error. En segundo lugar, realmente el perdonarse, llegar al sentimiento de perdonarse por haber cometido eso, y sobre todo la reparación, ¿no? Es decir, es importante que en estas situaciones de culpa seamos capaces de restituir, por ejemplo, lo robado. Pero hay una culpa que generalmente se produce en las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, que es lo que se llama la culpa injustificada, o la culpa patológica, o la culpa realmente neurótica, ¿no? Ese tipo de culpa realmente es mucho más difícil de elaborar porque no está justificada por ningún principio, ¿no? Y aquí sí que es verdad que se necesita todo un proceso psicoterapéutico, ya no solamente de acompañamiento, sino psicoterapéutico, para elaborar esa situación de culpa. Hay un principio básico, ¿no? La culpa nunca hay que quitarla, el objetivo no es quitarla, sino transformarla, porque la culpa en muchas ocasiones es una adaptación a la nueva situación, yo diría una pseudo-adaptación, una falsa adaptación a esa situación. Imaginaos, por ejemplo, estoy recordando ahora una paciente que yo tenía que estaba diagnosticada de una depresión y que tuvo realmente, tenía un hijo que también está diagnosticado de trastorno límite de personalidad, y una noche llegó a casa, como tantas noches, y venía un poco más triste. La madre se dio cuenta, le preguntó: hijo mío, ¿quieres que vayamos a urgencias para que hables con un psiquiatra, etcétera? Y el hijo dijo: no, estoy bien, no pasa nada, no, estoy bien y no quiero cenar, pero estoy bien. Y entonces, pues, se fue a la habitación, se acostó, con lo trágico que a la mañana siguiente se había suicidado. Es decir, esa madre se sentía culpable porque realmente no había llevado a su hijo a urgencias, pero ella le había incluso propuesto llevar a urgencias, pero él era el que se había negado. Ese tipo de culpa realmente es lo que yo digo, que es injustificable, no tiene una justificación lógica, racional, emotiva, ¿no? Ante esa situación, por lo tanto, hay que hacer un proceso terapéutico mucho más
prolongado, para sobre todo elaborar ese sentimiento de omnipotencia que tenemos muchas veces los padres y las madres, los hermanos con respecto al otro, ¿no? Es decir, que le puedo salvar y le tengo que salvar siempre. Por último, ante esta situación, yo diría que me permito hacer algunas recomendaciones, ¿no? Es decir, 3 recomendaciones. Una primera recomendación es que para sanar toda esta situación es importante reforzar el vínculo, es decir, la atención hacia el otro, el estar pendiente del otro, es decir, el ofrecerle incluso, aunque solamente sea medios naturales, ¿no? Lo estamos viendo en otro tipo de adversidad, como puede ser las inundaciones en Valencia, ¿no? Es decir, realmente ahí lo importante ahora es la atención material, pero también la atención psicológica. Es importante sentirse acompañado. En el duelo por suicidio pasa lo mismo. Una segunda, diríamos, acción sanadora que podemos hacer es respetar la situación en que se encuentra el doliente, ¿no? Es decir, sabemos que en el proceso de duelo cada uno tiene un camino que recorrer, un diferente camino que recorrer, ¿no? Y un padre puede estar en una posición de negación, la madre puede estar en una posición depresiva, el hijo puede estar en una situación paranoide de odio y de repulsa hacia la sanidad porque no lo atendieron bien, etcétera. Y uno tiene que respetar hacia el otro y tener en cuenta hacia el otro. Cuando hablo de esto recuerdo un caso, ¿no? De una mujer que me decía: realmente no comprendo a mi marido, es decir, nuestro hijo se ha suicidado hace 4 meses y realmente el otro día le vi viendo un partido de Madrid-Barça. Y yo le decía, es comprensible. En su situación, en la de usted no, pero en la situación de él a lo mejor sí es comprensible. Y la tercera es la posibilidad de exteriorizar los sentimientos, la necesidad de exteriorizar los sentimientos, ¿no? Es decir, por eso la importancia, por ejemplo, de los grupos de mutua ayuda, ¿no? En el que lo que hacen es en un mismo nivel de compartir un sufrimiento, ¿no? Porque sabemos, no solamente por las investigaciones psicológicas, sino también por la propia experiencia personal de cada uno, es decir, que el compartir el dolor se convierte en menos dolor y el compartir la alegría es mucho más alegría, ¿no? Y quisiera terminar esta pequeña reflexión sobre la culpa con un pensamiento de Séneca, ¿no? Es decir, Séneca decía, no importa qué, sino cómo se sufre. No importa qué, sino cómo se sufre. Y yo añadiría, y con quién se sufre. Muchas gracias y un abrazo. Soy Federica Tobar, secretaria y psicóloga en Red AIPIS. En representación de los y las profesionales de la asociación, agradezco a Victoria de la Serna, María Fernández Cavada, Juanjo Escudero y Alejandro Rocamora las intervenciones que tan generosamente nos han compartido. Un abrazo sentido para aquellas personas que cada día se ven sobrepasadas por una experiencia tan desoladora como es la pérdida por suicidio. Un recuerdo especial para los y las supervivientes que mes a mes se unen a nuestro grupo para compartir y encontrarnos. Gracias por estar aquí y seguir adelante.